El objetivo de esta clase es explicar los fundamentos físicos y químicos de técnicas utilizadas en el estudio de proteínas. Particularmente, revisaremos la espectrometría de masa, la técnica de Westerblot, la inmunocromatografía y cromatografía en papel. La espectrometría de masa es una técnica que se utiliza para la identificación de compuestos químicos. Por ejemplo, también se pueden identificar elementos químicos, isótopos, grupos químicos, compuestos orgánicos y también, por supuesto, macromoléculas, como por ejemplo las proteínas. Cuando estamos interesados en algunas proteínas, por ejemplo, al estudiar las proteínas de membrana de hígado de rata tratada con un nuevo fármaco, y observamos que hay algunas proteínas que se producen debido a la presencia de este fármaco y queremos saber cuál es su identidad. Entonces podemos extraer ese trozo de gel donde está la proteína y además extraer la proteína de interés de ese trozo de gel, luego realizar una digestión con proteasas específicas, los que cortarán la proteína en péptidos que van a ser específicos de esta proteína, dado su secuencia y estructura primaria. Y esto lo podemos analizar en el espectrómetro de masa. Los péptidos disueltos en un solvente orgánico son dispuestos en una placa metálica. Posteriormente, la muestra con los péptidos es ionizada con un láser, por lo tanto, todos los péptidos quedan con carga positiva. Posteriormente, en el vacío y utilizando un campo electromagnético, estas partículas son aceleradas hasta llegar a un detector. Se mide el tiempo en que cada partícula llega al detector. Partículas más pequeñas llegarán más rápidamente que partículas grandes. Por lo tanto, de este conjunto de péptidos se genera un espectro de masa. Este espectro de masa va a ser particular como una huella digital para cada proteína y existen bases de datos que contienen entonces estos espectros. De esta forma, el espectro obtenido se compara en una base de datos y se puede saber la identidad de una proteína, como también así la secuencia aminoácidica de esta proteína de interés. Otra técnica muy usada para el estudio de proteínas es el Westerblot. Esta técnica nos permite determinar cambios de tipo cualitativo o cuantitativo de una proteína de interés. Cualitativo nos referimos a si la proteína está o no está presente, por ejemplo, en el citoplasma o en proteínas de membrana, y de tipo cuantitativo si esta proteína aumenta o disminuye en cantidad. Y gracias a esta técnica la podemos detectar en forma muy específica. Las etapas de esta técnica son, primeramente, a partir de un determinado extracto celular, hacer una separación a través de la electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones denaturante. La siguiente etapa es la transferencia de las proteínas a un papel de nitrocelulosa, que tiene este tipo de papel, tiene alta afinidad por las proteínas. Se transfieren y posteriormente se detecta la proteína de interés con un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Los anticuerpos son proteínas con una función en el sistema inmune de vertebrados y se utilizan a nivel de laboratorio para el reconocimiento específico de grupos químicos de una proteína. Y esto gracias a que el anticuerpo se une a ella específicamente en el reconocimiento de estos grupos, generando un complejo proteico denominado antígeno-anticuerpo.
Revisemos la técnica de Western blot con un ejemplo. Detectemos la proteína transportadora de dopamina que se encuentra en la membrana de las neuronas sinápticas. Entonces, primeramente, hacemos un homogeneizado de las neuronas. Posteriormente, nos quedamos con la fracción de las membranas de las neuronas. Denaturamos esta fracción de tal forma de naturar todas las proteínas presentes en la membrana y las separamos en una electroforesis en gel de poliacrilamida. Siguiente, se transfieren las proteínas a una membrana de nitrocelulosa que une las proteínas en forma específica. Y ahora recién podemos hacer la detección con un anticuerpo anti-DAT, este transportador de dopamina, que va a reconocer grupos químicos específicos de la proteína. Sin embargo, en la membrana, es un papel de nitrocelulosa, no podemos observar nada, puesto que tanto las proteínas como el anticuerpo son incoloros. A lo que recurrimos es a un anticuerpo secundario. El anticuerpo anti-DAT es un anticuerpo producido en conejo. Por lo tanto, el anticuerpo secundario que está en rojo va a ser un anticuerpo capaz de reconocer al anticuerpo anti-DAT de conejo unido a la proteína DAT. Lo que se hace en esta técnica es que el anticuerpo secundario en rojo además lleva unido una enzima, la que se hace reaccionar con un sustrato, y ese sustrato, una vez que reacciona y genera el producto tiene un color. Por lo tanto, yo puedo observar en el papel de nitrocelulosa un color para saber la localización de la proteína detectada. En caso que no hubiera color, significa que no se unió el anticuerpo anti-DAT de conejo y por lo tanto no se unió el anticuerpo secundario y no se generó color. A todo esto, en esta técnica siempre se usa un control positivo que permita ver si los reactivos funcionan y no se debe a una falla en los reactivos. Revisemos un Western blot para la proteína DAT. Entonces acá tenemos el extracto de membranas de neuronas y las proteínas presentes teñidas con azul de comasí en una electroforesis en gel de poliacrilamida. Acá se muestra la membrana de nitrocelulosa con la transferencia de las bandas de las proteínas presentes en cada carril. Y acá tenemos la detección con anticuerpos revelada a través de marcaje radiactivo. En este caso se usó el anticuerpo anti-DAT de conejo y como anticuerpo secundario se utilizó un anticuerpo anticonejo marcado con yodo 125, que es radiactivo, y se revela con placas radiográficas. Por lo tanto, cada una de estas bandas negras corresponden a la proteína DAT, que tiene 65 kilodaltons. Para evitar realizar los estudios de detecciones de proteínas con isótopos radiactivos, que son sustancias que generan radiaciones ionizantes que son dañinas para los seres vivos y para el medio ambiente, es que en la actualidad se utiliza la quimioluminiscencia. Veamos cómo es la detección de una proteína o glicoproteína antigénica con este sistema. Entonces, la proteína a detectar o antígeno es reconocida por el anticuerpo primario y el anticuerpo primario va a ser reconocido por
el anticuerpo secundario. Este anticuerpo secundario tiene en su dominio Fc una enzima. Esta enzima puede ser la peroxidasa o una fosfatasa alcalina. Esta enzima transforma un sustrato, el 4-cloronaftol, en otro compuesto oxidado y esto genera la producción de luz de 428 nanómetros, que ennegrece la placa radiográfica igual que lo hace un isótopo radiactivo como el yodo 125. Por lo tanto, podemos hacer las reacciones de detección con anticuerpos sin necesidad de usar estos isótopos. La cromatografía normal es una técnica utilizada para separar compuestos de una mezcla. Como ya vimos, está constituido por una fase estacionaria, que es una sustancia adsorbente y que une en forma variable y en forma reversible los compuestos a separar. Un ejemplo, la cromatografía de adsorción, cuya fase estacionaria puede ser sílice o óxido de aluminio. La fase móvil, una mezcla de solventes, cloroformo, etanol, y se utiliza para separar sustancias apolares. La fase móvil puede ser un solvente o una mezcla de solventes que tendrá afinidad variable por los compuestos a separar. Acá tenemos otro ejemplo de cromatografía denominada capa fina, que utiliza columnas de un compuesto inorgánico de fosfato y calcio, la hidroxiapatita, y que se utiliza para separar proteínas. Y la fase móvil va a ser un buffer fosfato que va a permitir recuperar las proteínas en un proceso de elución, que consiste en solubilizar, aumentar la afinidad de los compuestos a separar por la fase móvil. Y también tenemos la cromatografía en papel, en donde podemos separar compuestos como aminoácidos, oligopéptidos y nucleótidos en un papel y los podemos visualizar a través de manchas o spots que se generan luego de teñir el papel. Veamos un ejemplo. Revisemos la cromatografía ascendente en papel. En esta técnica vamos a utilizar una tira de papel filtro en la cual vamos a poner una muestra que va a ser una mezcla de aminoácidos que queremos analizar. La ponemos en un extremo del papel, esperamos que se seque e introducimos el papel en un recipiente de vidrio en forma vertical, afirmada en un soporte. En la parte inferior va a estar un solvente que va a ser la fase móvil. Va a estar constituido por agua, butanol y ácido acético. Este solvente va a subir a través del papel filtro por el fenómeno conocido como capilaridad y va a solubilizar los distintos componentes de la muestra. Estos compuestos se van a separar movilizándose en forma ascendente en el papel filtro debido a que tienen una solubilidad variable por el solvente. De esta forma van a quedar los componentes de la muestra separados. Posteriormente, se tiñe con fluoresceína el papel filtro y se irradia con luz ultravioleta, de tal forma que se van a poder visualizar manchas o spots que van a corresponder a los aminoácidos. En conjunto con la muestra se corre una muestra o más bien un control que contiene aminoácidos conocidos, de tal forma que por comparación sabremos qué aminoácidos están presentes en la muestra. Veamos un uso clínico de la cromatografía en papel. Es la detección de fenilcetonuria en recién nacidos.
Esta enfermedad se produce por la carencia de una enzima, la fenilalanina hidroxilasa, o de su cofactor. La fenilalanina hidroxilasa transforma la fenilalanina en tirosina. Ambos son aminoácidos que forman parte de las proteínas, y en estos individuos la producción de tirosina no se genera. Por lo tanto, ellos presentan altos niveles a nivel de plasma sanguíneo y de orina de compuestos que derivan del metabolismo de la fenilalanina que está en exceso. Van a tener ácido fenillactato, ácido fenilpirúvico, ácido fenilacético, y por supuesto que la fenilalanina va a estar en altos niveles y bajos niveles de tirosina. Uno de cada 10.000 individuos puede tener la enfermedad, lo que representa cerca del 1% de las personas con deficiencias mentales que están en instituciones. Lo que se hace es detectar a las primeras semanas de nacimiento dentro de las pruebas del recién nacido, y se debe restringir la dieta de tal forma de que no hayan altos niveles del aminoácido fenilalanina. Veamos una aplicación médica. La inmunocromatografía se utiliza para el diagnóstico de enfermedades infecciosas producidas por virus, bacterias o parásitos, y también, por ejemplo, en el test de embarazo. Esto es un tipo de cromatografía en capa fina, en donde la fase estacionaria puede ser nitrocelulosa, algún material plástico que permita separar proteínas. El ejemplo es una inmunocromatografía para detectar infección por COVID-19. Acá se muestra un cassette y dentro de ese rectángulo se puede apreciar, en este caso, la nitrocelulosa. Entonces vamos a detectar proteínas que son antígenos del agente infeccioso, o también se pueden detectar los anticuerpos en los fluidos del paciente, que puede ser la sangre, como en el caso del COVID. La idea es detectar anticuerpos anti-COVID, ¿ya? También se pueden detectar, dependiendo de la prueba, podemos tener como muestra heces, mucosas. Bueno, la muestra se disuelve previamente en la fase móvil. En este caso es un buffer salino, también puede contener algunos detergentes, para poder disgregar los componentes de los patógenos. La muestra se deposita en esa circunferencia que en el fondo permite contactar la muestra contenida en la fase móvil con la fase estacionaria. Posteriormente se detecta el antígeno con un anticuerpo específico que está contenido en la nitrocelulosa, y nos va a mostrar entonces un color donde nos va a indicar si el resultado es positivo o negativo. Y acá se muestra, ¿no es cierto?, un resultado coloreado. Revisemos cómo funciona una inmunocromatografía. Primero, la inmunocromatografía va a tener su fase estacionaria, que va a ser el papel o tira de nitrocelulosa, que se muestra en la figura, y sobre esta vamos a agregar la muestra, que aquí se denomina análito, que va a contener, en este caso vamos a detectar una proteína específica de un patógeno. Y el test debe contener un anticuerpo que reconozca esta proteína específica. Estos anticuerpos están unidos a algún sistema detector, que serían en este caso partículas de látex coloreadas en amarillo. Además, el analito, como dijimos, está disuelto en una fase móvil. La fase móvil es un buffer salino. Este buffer salino se va a distribuir hacia la derecha por
capilaridad, generando un flujo lateral. Entonces, a medida que este flujo ocurre, va a ocurrir la interacción entre la proteína de interés, la proteína del patógeno, con el anticuerpo marcado. Y se va a generar el complejo antígeno-anticuerpo. El flujo continúa y va a arrastrar estos complejos antígeno-anticuerpo a través de la membrana de nitrocelulosa. Pero los complejos antígeno-anticuerpo solo se van a mover con este flujo hasta que lleguen a una línea, que es la línea de test positivo, que va a capturar el complejo antígeno-anticuerpo, debido a que en esta línea están los anticuerpos que unen nuevamente al antígeno, generándose entonces un complejo antígeno-anticuerpo-anticuerpo. El exceso de anticuerpos que no se unió a la proteína de interés o antígeno va a seguir movilizándose, generando la línea de control que nos dice que el test es válido. En resumen, para el estudio de proteínas, la centrifugación es una técnica preparativa. Diferentes tipos de cromatografía separan proteínas y permiten la purificación de ellas. La electroforesis en gel de poliacrilamida se utiliza para evaluar cuántos tipos de proteína contiene una muestra y para determinar su tamaño molecular. El isoelectroenfoque separa proteínas según su punto isoeléctrico, por lo que puede separar proteínas diferentes de un mismo tamaño. Además, la electroforesis en 2 dimensiones une isoelectroenfoque y electroforesis en gel de poliacrilamida en condiciones denaturantes, mejorando la resolución de las proteínas en una mezcla compleja. Por espectrometría de masa se puede determinar la identidad de una proteína, su tamaño molecular y secuencia primaria. La combinación de varias técnicas permite purificar y caracterizar una proteína. La cromatografía es una técnica muy versátil y simple que permite separar mezclas de carbohidratos, aminoácidos, proteínas y lípidos utilizando una fase estacionaria y una fase móvil. Distintos tipos de cromatografía se usan para determinar una enfermedad metabólica como la fenilcetonuria y también detección de enfermedades infecciosas por inmunocromatografía.